Respecto al Camal, oí comentarios de que quien habla ha perdido la oportunidad de construir el Camal. No, señores, la verdad es que estábamos ya a punto de contratar, y ¿quién no nos dio los 2.500.000 del Banco del Estado? Porque había que, como ya perdimos, dijo el Banco del Estado, este compromiso tengo que hacer con las nuevas autoridades, usted no puede dejar comprometiendo el dinero. De acuerdo, envió un oficio donde dije que agradecí, felicitaba y suspendía mi gestión para que venga y haga el otro alcalde. Pero se mentía desde la campaña que 2 millones de dólares estaban en la cuenta del municipio. No, es falso. Jamás ingresó los 2 millones de dólares que tramité yo en el MIPRO, que gestionamos a través del proyecto, con planos y todo. Esos 2 millones no ingresó al municipio, ingresó al Banco del Estado. En el Banco del Estado está hasta ahora los 2 millones de dólares, esperando que el señor alcalde haga el trámite de los 2 millones y medio restantes y contrate. Aclarar que se está de gana exagerando. Se ha dicho de un vehículo tantas cosas, de un vehículo que, miren, queridos amigos de la prensa, yo me enteré igual porque me llamó el ingeniero Pablo Velázquez. Yo estaba ese momento en Quito en algunas situaciones personales, cuando me dice el ingeniero Pablo Velázquez, me acaban de llamar de la Toyota, que está a mi cargo, a mi responsabilidad del vehículo, y me dicen que se han chocado. Inmediatamente nos fuimos y vimos el parque. Miren, cuando primero se decía que se ha hecho un mantenimiento de 45.000 kilómetros. El mantenimiento es 15, les voy a dar una copia para que vean que no exageramos. Si después de esto pagaron, porque ¿qué se hace cuando se choca o tiene un accidente un vehículo del Estado? Primero se da parte al seguro, este carro tiene seguro. Segundo, con el parte policial se hace todo para que todo pague el seguro. Pero sin embargo aquí, miren, hay que decir la verdad, todo el mundo puede tener un accidente. Pero lo que pasa es que no sé a qué hora tuvieron el accidente o por qué nos dieron el parte policial. En un cambio de aceite no se cambia, guardachoque posterior, y ahí las fotos pertinentes. El faro de atrás, todo el faro está cambiado. Reparación de la fibra. Servicio de los 15.000 kilómetros, de eso sí tenía que hacerse, de los 15.000 kilómetros, porque yo andé en ese carro, ustedes también conocían, desde enero me he ido a Quito, me he ido a Guayaquil, me fui a la convención de Esmeralda, todavía era alcalde. Yo en ese carro andé y están los 15.000 kilómetros. El cambio de aceite y mantenimiento, lavado y pintura, corrección de pintura. Si después de cambiaron al parte, para esto estuvo el técnico de la Toyota el día lunes, que teníamos una entrevista en Radio Novedades para aclarar. Ojalá quiera venir otro día, pero es la copia del original. Si después cambiaron el parte con amenazas, eso ya es medio complicado. Digamos la verdad a la tacunga, nadie está libre de un accidente. Pero no vamos a querer mentir o cambiar diciendo que tiene un recorrido de más de 45.000 kilómetros, que hemos dejado un carro viejo, es un carro intacto, un carro de envidia de cualquier alcalde por la seguridad. Esto de los asfaltos, se pide con fecha 26 de mayo, se está pidiendo la documentación de los asfaltos. Los asfaltos fue una ilusión de los latacungueños, y con la venta del Rosal hemos hecho los 2 puentes, los asfaltos, gracias a Dios, ojalá no se pierdan la documentación, nos hemos sacado copias de todo, de comisiones, de los contratos, tenemos de todo, para que no vengan en estos días a decir que de pronto falta algún documento en la contratación. Tenemos permisos de la CERCO, absolutamente todo. Esto tienen que seguir pagando, porque no es dinero 2014, esto es presupuesto del Rosal. Se dice también que no hemos dejado proyectos, ustedes fueron los testigos, cuando con un acta dejamos, inclusive les dimos a ustedes, no les voy a entregar unas copias de los proyectos donde certificábamos 218 proyectos que estamos dejando, y algunos en resumen, porque fue cartones de documentos que entregamos a la administración en presencia de la prensa cuando no acudió el señor alcalde. Bueno, por la primera inquietud, que se ha perdido, no soy mago para llevarme 8 millones de dólares. 9. Aquí hasta lo de la engrampadora, lo que faltaba el mouse, todo está inventariado, y cuando uno entrega las funciones, viene la jefa de bodegas y hace un inventario y nos hace pagar si es que se ha perdido algo. Pero 9 millones de dólares, si nuestra inversión, nuestro presupuesto para inversión es de 6 millones, aquí está confundido. Los 7 millones y medio es del Rosal, no es presupuesto 2014. Emergencia por incapacidad, y disculpen que sea tan crudo, ¿por qué? El dinero no hemos topado. Los 7 millones de todos los asfaltos que está aquí, que se está solicitando, de todos. Ahora hay la desesperación porque le han escuchado, y no escuché que dijo, que esas obras quería hacer yo. Mejor pues, le felicito, que inaugure, pero que termine las obras. Pero con presupuesto del Rosal, tiene que saber la tacunga, que los 2 puentes y todos los asfaltos del presupuesto del Rosal, y está en la cuenta
que no se venga a desinformar que se ha perdido 15, 10, no se ponen de acuerdo. El otro día decía 16 millones. No, en la cuenta está más de 3.800.000 solo de lo que viene de Quito, más las rentas que vienen de aquí. En la plata no se ha topado, el dinero no se ha topado absolutamente $1 del 2014. Ya dejémonos de desinformar, que siga trabajando. Si lo que le ha dolido es que lo que yo he contratado, yo no podía hacer con 7,5 millones unas canchitas, no podía haber hecho una iglesia, una escuelita. Había que hacer obras que necesita la Tacún y son la vialidad, los 2 puentes que son necesarios. El Camal, hay que endeudarse, los 2 millones yo conseguí, como Rodrigo Espíñez, tenemos toda la documentación. Y los 218 proyectos y estudios están aquí. ¿Para qué? Para que no vuelva a ser el estudio del alcantarillado de barrio X, el estudio para el barrio Y, Z. Aquí están. Y todo tenemos con certificaciones. Entonces, que no se exagere. Yo le invito, y como latacungueño me sumo a eso, a que arranque ya la administración, que se siga pagando las planillas, que se siga pagando los sueldos, que no se desinforme, y no se haga tener miedo a los trabajadores que la doctora no ha dejado $1 solo para sueldo. Debería estar en la cárcel, deberíamos estar en la cárcel si nos hubiésemos gastado $1 solo del presupuesto del 2014. Si los técnicos no conocen o no saben cómo se administra un municipio, es fácil, como hicimos nosotros, que se asesoren en otros municipios. Tenemos Ambato, tenemos Quito, cualquier otro municipio, Riobamba, que se asesoren cómo o qué es el presupuesto del 2014 que está intacto y virgen para inversión. Arquitecto, en el Consejo Provincial, el prefecto saliente Marcelo Carvajal y el representante Jorge Guamán llegaron a un acuerdo para juntos pedir